y están, pues, intervienen acá la cuestión de las citoquinas, ¿no? Vamos a tener la presencia también de las interleuquinas. Hay una en especial que se denomina la eritropoyetina. Muy bien, ya. Observen ustedes el gráfico del riñón. Hay una flecha que va hasta un hueso, ¿no? Y en medio hay una sigla que tiene el nombre de EPO, ¿ya? La EPO no es nada más que la eritropoyetina. Esta EPO se origina en el riñón, ¿ya? Del riñón viaja hasta el hueso, hasta la médula ósea, y en la médula ósea va a impulsar la producción de las células sanguíneas. Vamos a describir las características de esta EPO, la eritropoyetina. Es una glicoproteína muy termoestable, tiene un peso molecular de 20.000 a 30.000, ¿ya? Dentro de su estructura va a poseer una unidad de carbohidratos, ¿ya? Que transmite la especificidad para el reconocimiento de los sitios receptores. Se ha identificado que la célula intersticial peritubular localizada en el riñón como el sitio probable para que suceda la síntesis de la eritropoyetina. Esta última, cuando se estimula, cuando hay una hipoxia en nuestro organismo, la eritropoyetina es capaz de poder aumentar la masa de los glóbulos rojos mediante varios mecanismos. Estos se van a unir a unos receptores de membrana de los precursores eritroides, ¿ya? Y la eritropoyetina va a estimular la formación de RNA y de esta manera vamos a aumentar entonces la cantidad de oxígeno que nuestro organismo requiera. Dentro de las funciones o las propiedades que tiene esta eritropoyetina, también realiza un control de producción. Favorece el aumento en la velocidad del ciclo de las pentosas, ¿ya? Esto en la parte bioquímica, ¿ya? La pentosa pues va a servir como energía para que esa célula pueda funcionar, ¿no? Su acción en las paredes de los senos de la médula ósea favorece la salida de eritrocitos maduros mediante algunas brechas pequeñas en el endotelio, estimula la liberación de reticulocitos y, por último, aumenta la velocidad de la síntesis de hemoglobina. Esas son las propiedades de la eritropoyetina. Nuevamente repito, la eritropoyetina y ahí empieza a favorecer la formación de células o de eritrocitos. Este es un gráfico que nos va a mostrar a nosotros, ¿ya?, ese proceso de maduración. Les hablaba acerca de las unidades formadoras eritroides, ¿ya? Tenemos acá dos, las que les mencioné, la unidad formadora de eritroides y la unidad formadora de, ¿ya?, que van a producir divisiones a esa célula madre, ¿ya?, que da origen a las células precursoras, y de estas dan origen a los eritrocitos. Vamos a describir paso a paso todo este proceso de maduración. He tratado de resumir lo más simple posible para que podamos entenderlo y podamos manejarlo fácilmente. Es un poco engorroso porque en este proceso intervienen interleuquinas, citoquinas, linfoquinas, todas las citoquinas en este proceso de maduración. Todas las células de la sangre derivan de una célula mesenquimática, diferenciada del sistema reticuloendotelial.
Normalmente estas células sanguíneas primitivas existen en pequeña cantidad y son difíciles de poderlas identificar en un frotis sanguíneo de la médula ósea. Pero en estados patológicos, el número de estas células puede aumentar. Cuando uno hace un extendido para poder observar este tipo de células precursoras, ¿ya? Me refiero en este caso a las células que están antes del eritrocito, a esas células que van a dar origen, que van a dar inicio al eritrocito. Es un poco complicado hacer un extendido porque cuando hace un extendido, estas células se rompen, ¿ya? Pero en procesos patológicos aumenta su número y es mucho más fácil poderlos observar. El tejido hematopoyético, el hemohistoblasto, da origen al hemocitoblasto, que posee el potencial para progresar en la serie eritroide-mieloide. La anterior clase les comentaba de que todo se va a originar a partir de una célula madre, una stem cell, ¿ya? La célula madre. Esta célula madre, ¿ya? Produce o genera dos células precursoras, la célula mieloide y la célula linfoide. La célula mieloide se va a encargar de producir células granulocíticas y entre estas está el eritrocito. En cambio, la célula linfoide produce solo las células, los leucocitos. Muy bien. Entonces, para que estas dos células, mieloide y linfoide, estén presentes, pasan por dos estadios, ¿ya? Y esos estadios son los hemocitoblastos y los histioblastos. La stem cell, antes de generar una célula mieloide, ¿ya? Genera un hemocitoblasto que madura y se convierte en un histioblasto. Este histioblasto va a empezar a generar, ¿ya? Todo lo que es las células granulocíticas. Muy bien, pero vamos a ir a desglosar paso a paso este proceso. Comenzamos entonces en la madre de todos o en el origen de la formación de los glóbulos rojos. Recordemos que esta stem cell es una célula pluripotente, también conocida como hemohistoblasto. Hemohistoblasto. Esta célula mide de 20 a 40 micrómetros. Su citoplasma es abundante y se extiende con límites indefinidos en muchos casos. Suele romperse durante una preparación de un frotis. El citoplasma de esta célula es tenuemente basófilo y en ocasiones contiene pocos gránulos azurófilos. Su núcleo tiene forma ovalada. Es pequeño en comparación con el volumen del citoplasma y siempre está en relación con el eje mayor de la célula. Su núcleo exhibe una trama de cromatina finamente reticular y suele teñirse de rosa pálido. Por lo general, ya se disciernen uno o más nucleolos ya en esta célula. Entonces partimos de esta stem cell, de esta célula madre. Tengo yo acá una gráfica, lo van a observar, esta llegaría a ser la stem cell o la célula madre. El núcleo es pequeño en relación al citoplasma. Esta stem cell va a originar, ¿ya? O va a dar lugar a la formación de este elemento, denominado hemocitoblasto. El hemocitoblasto, ¿ya? Tiene una longitud o tiene un diámetro de 25 micrómetros. El volumen del citoplasma es pequeño en comparación con el núcleo. Tenemos el núcleo aumenta en tamaño. La célula suele ser de un contorno irregular y es moderadamente basófila y no granular. El núcleo, que es grande y redondo,
En algunos casos puede presentar la forma ovalada. Su cromatina está finamente reticular, ¿ya? Y tiene una reacción tintorial, es un poco más intensa que la del hemohistoblasto, en este caso, que la de la stem cell. Contiene varios núcleos azules, están bien definidos y pueden exhibir considerablemente una variación morfológica. Muy bien, entonces, esta es la primera célula precursora después de la stem cell. Después de este proceso, ¿ya? Aparece otra célula, ¿ya? Este hemocitoblasto, con la ayuda de las citoquinas, ¿ya? Va a madurar y se va a convertir en un histioblasto. Este histoblasto es una célula precursora para los monocitos de la célula plasmática, del mastocito, y en algunos casos podría llegar a ser también célula precursora de los linfocitos. Se desarrolla directamente a partir del hemohistioblasto, es decir, a partir de la célula madre. Su núcleo generalmente, en algunos casos, tiene forma oval, mide 20 micrómetros de diámetro y tiene una alta relación núcleo-citoplasmática. El núcleo, ¿ya? Suele estar dispuesto en el eje mayor de la célula, se colorea de rosa, y contiene 1 o 2 nucleolos de color celeste. Estos están limitados por una orilla bien definida de cromatina muy tingible. El citoplasma exhibe una reacción tintorial gris azulada similar a la de un monocito, pero es un poco más intensa. Entonces, estas son las características de este histioblasto, ¿ya? Estamos viendo el origen de los glóbulos rojos, ¿ya? Pero a un principio mencioné que este histoblasto es la precursora para la formación también de monocitos, de linfocitos, ¿no? Muy bien. Entonces, de la célula stem cell, generamos el hemocitoblasto. Este hemocitoblasto va a generar al histioblasto. Este histoblasto es el que va a generar a las células precursores de la serie mieloide y la serie linfoide. Es decir, este histoblasto genera 2 células más, ¿ya? De la serie granulocítica y de la serie linfocítica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entendemos? ¿Alguna consulta? No, doctor. Ya, muy bien. Una vez que se formó este histoblasto, como les decía, es una célula precursora, da origen a la serie mieloide y a la serie linfoide, ¿no? Muy bien. Una vez que se forma este histioblasto, ¿ya? Ahí comienza la formación de la eritropoiesis normoblástica, así se conoce, eritropoiesis normoblástica. Esta eritropoiesis normoblástica no es nada más que el primer paso que da la célula para la formación de los eritrocitos. Muy bien. Creo que no están viendo la imagen, ¿no? Esperen un segundo. Muy bien, entonces vamos a ir a la segunda parte. La eritropoiesis normoblástica. Este es el primer paso que da la célula para la formación de un glóbulo rojo. Ya vimos
cómo es el antecesor, cómo se forma la célula precursora, ¿no? A partir de la célula stem cell, de ahí viene el hemocitoblasto, el histioblasto, que son células precursoras de este proceso denominado eritropoiesis normoblástica. Muy bien. Una vez que tenemos a esa célula mieloide, formadora de los granulocitos, ¿ya? Esta célula va a originar a un pronormoblasto, ¿ya? Así se denomina, pronormoblasto. Esta es la primera célula reconocible como perteneciente a la célula o a la serie eritroide, ¿ya? Esta es la primera célula. El tamaño o el diámetro que tiene esta célula va de 12 a 20 micrómetros. Se distingue del mieloblasto porque tiene un citoplasma muy azul, que suele ser una estrecha orilla en torno al núcleo relativamente grande, ¿ya? Esa es la diferencia. Seguimos acá, vamos a ver la diferencia en cuanto al núcleo, nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar, ¿no? Esta célula tiene el núcleo muy grande. Muchas veces se van a teñir en forma despareja y pueden presentar un halo perinuclear. El núcleo consiste en una red de riendas de cromatina distribuidas con uniformidad que le imparten un aspecto finamente reticular. Se van a teñir de un color rojo púrpura, ¿ya? Y tienen varios nucleolos más oscuros, ¿ya? Entonces son las características de este pronormoblasto, la primera célula que va a dar origen a los eritrocitos. La intervención de las interleuquinas a esta célula, a este pronormoblasto, ¿ya? Van a dar origen o van a dar lugar a la formación de un normoblasto inicial. Este normoblasto inicial tiene mucha semejanza con el pronormoblasto. Su diámetro va de 10 a 16 micrómetros. El núcleo es relativamente grande, ¿ya? Muy tingible y las riendas de cromatina son más gruesas que en el pronormoblasto, de modo que le confieren un aspecto mucho más grueso. No se suelen ver en este caso los núcleos. Entonces, tiene casi el mismo aspecto de un pronormoblasto. Nuevamente aquí las citoquinas ayudan, ¿ya? Las citoquinas, la EPO, van a venir y van a intervenir en este proceso de formación, ¿ya? De este normoblasto inicial vamos a dar origen a un normoblasto intermedio. Este normoblasto intermedio, ¿ya? Es una célula que tiene un diámetro de 8 a 14 micrómetros. El citoplasma de este normoblasto presenta una reacción tintorial poliaromática, es decir, tiene tendencia a los colorantes básicos y ácidos, de modo que le imparte un tinte purpúreo, ¿ya? Que se torna más acidófilo a medida que la célula va madurando, porque en esta etapa, en este normoblasto, va a empezar a aparecer la hemoglobina. A este nivel, en el normoblasto intermedio, se empieza a formar la hemoglobina. El núcleo ocupa una parte en la célula madura, el núcleo va a ocupar una parte relativamente más pequeña, ¿ya? Y disminuye su tamaño a medida que esta célula empieza a envejecer. Es decir, el núcleo a este nivel empieza a disminuir el tamaño. En los antecesores, ¿ya? En el inicial, como en el pronormoblasto, el núcleo era mucho grande. Teníamos poco citoplasma y más núcleo. Pero a este nivel, ¿ya? Empieza a hacerse más pequeño el núcleo. ¿Ya? Hay más citoplasma y empieza a aparecer la formación de hemoglobina. Acá sale una pregunta para el examen, ¿no? ¿En qué etapa del eritrocito, en qué etapa de la formación del eritrocito,
¿ya? Se comienza a formar hemoglobina, una pregunta de examen, ¿no? Y ahí daremos la respuesta. Muy bien. Una vez que este normoblasto intermedio, ¿ya? Una vez que este intermedio haya reducido su núcleo, esté empezando con la formación de hemoglobina, con la intervención de las interleuquinas, este normoblasto se transforma en un normoblasto tardío. El citoplasma de esta célula es acidófila, ¿ya? Puede existir un pequeño o un ligero tinte poliaromático. El diámetro de esta célula varía de 8 a 10 micrómetros. El núcleo es mucho más pequeño, ¿ya? Y todavía se pueden observar una cromatina aglomerada muy gruesa que va a desaparecer, ¿ya? A medida que el núcleo se achica y eventualmente queda como una masa negra azulada. En este proceso, en este momento, en este estadio de este normoblasto tardío, ¿ya? La célula, al madurar la célula, el núcleo suele ser excéntrico, ¿ya? Y en este proceso, ¿ya? Va a haber un momento de fragmentación o disolución del núcleo de la célula. En esta etapa de formación, el eritrocito pierde su núcleo. Aquí hay otra pregunta de examen, ¿no? ¿En qué etapa de formación el eritrocito pierde el núcleo? ¿No? Y ahí darán ustedes la respuesta. Muy bien, entonces, en esto consiste el noto tardío, en eso, ¿no? Y una vez que pierde el núcleo, esta célula, este normoblasto tardío, una vez que perdió su núcleo, se va a convertir en una célula denominada como reticulocitos. Los reticulocitos no son nada más que los eritrocitos jóvenes, los glóbulos rojos jóvenes. Todavía van a tener, ¿ya?, en su estructura un fino retículo basófilo, ¿ya?, que lo vamos a poder observar nosotros cuando hagamos las tinciones, ¿no? Observen las flechas, esas manchitas, esos gránulos basófilos, esas son los restos del retículo basófilo. Como habíamos comentado, este es un eritrocito joven, ¿ya? Todavía tienen restos del retículo basófilo, ¿ya?, que se observan en las tinciones, en especial con azul decresilo brillante. Coloreadas con cualquiera de los métodos de Romanovsky, estas células exhiben una basofilia pálida difusa. El contenido de reticulocitos en la sangre normal, ¿ya?, es de 0,02 hasta el 2%. Esta es una célula plana y disiforme. Y a medida que pierde su retículo basófilo, se convierte en un glóbulo rojo maduro o eritrocito. Muy bien, entonces este es el proceso de formación de los glóbulos rojos. Este eritrocito va madurando, ¿ya? ¿Quiénes intervienen en esta maduración? Nuevamente las citoquinas, interleuquinas, las unidades formadoras de colonias de la serie eritroide, ¿no? Y van a madurar y nos van a dar a nosotros la formación de este eritrocito, del glóbulo rojo. Esta célula es una célula bicóncava que exhibe una moderada variación de tamaño, ¿ya?, de 6 a 7 micrómetros, un promedio de 7.2 micrómetros, ¿ya? Y se deforma con facilidad, ¿ya?, por causa de su flexibilidad. Son muy flexibles los glóbulos rojos. De ahí las variaciones de forma que se observan en los frotis, ¿ya?, de sangre coloreados. Cuando observemos en laboratorio, ahí vamos a ver qué formas tienen. Algunos tienen forma estrellada, otros tienen forma de gota, otros tienen forma de media luna, ¿no? Eso se debe a que estas células, los eritrocitos,
tienen esa flexibilidad, ¿ya? Para poder, y eso se lo observa en la tinción. Se va a desplegar una reacción eosinófila al colorearlo con el método de Jovanovski, de modo que la tinción es más intensa en la periferia y disminuye gradualmente hacia el centro por causa de la biconcavidad de la célula. El área central, pálida, suele conocerse como área de palidez central y ocupa menos de la tercera parte del diámetro del eritrocito normal. Pero esto puede variar de acuerdo con la técnica que se use para teñirla. Se dice que las células que tienen un contenido de hemoglobina normal se denominan normocrómicas. Muy bien. Sus compañeros, los que han preparado la parte de los glóbulos rojos, han explicado cuál es la función del eritrocito, ¿no? Acá simplemente estamos dando a conocer las características más relevantes de esta composición. Muy bien, entonces es de esta manera como se logra formar, ¿ya?, un eritrocito a partir de la stem cell, de la célula madre. Pasan por procesos, pasan por etapas que son muy importantes, porque si no pasaran por una de esas etapas, no llegarían a madurar y tampoco cumplirían su función en el organismo. En el laboratorio he conseguido un cuadro, ¿ya? Y en este cuadro, en la parte práctica del laboratorio les voy a mostrar, ¿ya? Porque hacerlo ahorita por cámara no van a poder observar bien, ¿ya? Y nos muestra el paso a paso de la formación de todas las células, comenzando de la stem cell, también conocida como hemohistioblasto. Esta stem cell da origen a las células precursoras, ¿no? Entre ellas tenemos al hemocitoblasto o al se me fue esta palabra, al hemocitoblasto o al histioblasto, ¿ya? Este histoblasto es el que comienza a dar el paso inicial para la formación del pronormoblasto, ¿no? Este pronormoblasto, con la ayuda de las citoquinas, origina al normoblasto inicial. Este normoblasto y este pronormoblasto, su característica principal es que tienen un núcleo grande, ¿no?, en relación al citoplasma. Este normoblasto inicial ya va a madurar y origina y se convierte en un normoblasto intermedio. En este normoblasto intermedio, ¿qué es lo que pasa? El núcleo disminuye de tamaño, se hace más pequeño. A este nivel se empieza con la formación de la hemoglobina, ¿no? Este normoblasto intermedio madura y se convierte en un normoblasto tardío, ¿no? En este normoblasto tardío es el momento en el que se pierde o en el momento en el que se elimina el núcleo de la célula. Luego de este normoblasto tardío, ¿qué es lo que pasa? Existe la formación de los reticulocitos. Estos reticulocitos nosotros lo podemos observar en un extendido sanguíneo, ¿ya? Se da en procesos, ¿ya? Como son células inmaduras, ¿ya? Si una persona pierde mucha sangre, ¿ya?, el organismo tiene que compensar esa falta de sangre. ¿Y qué hace? Acelera la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Como para madurar un glóbulo rojo tiene que tener un tiempo, ¿ya? Pero a la falta o a la necesidad, ¿ya?, de oxígeno en nuestro organismo, lo que hace es mandar la producción de células inmaduras, ¿ya? Estos reticulocitos van a aparecer ahí en procesos en los que haga falta sangre en nuestro organismo y van a ir a suplir, ¿ya?, el trabajo de los mayores, que llegarían a ser en este caso los eritrocitos, ¿no?
Estos reticulocitos ya maduran, van a perder esas manchas que les decía, esas manchas de cromatina, estas que observan, ya, y una vez que pierden esas manchas, se convierten directamente en un eritrocito. Y de esta manera ellos pueden ya comenzar con su trabajo, ¿no? Ahí la imagen nos muestra la forma ya de un eritrocito. Muy bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Se llegó a comprender este proceso de formación? Sí, doctor. Muy bien, me alegra mucho. ¿Los demás qué dicen? Bien, entonces ese es el proceso de la eritropoiesis, la formación de un glóbulo rojo a partir de la stem cell. La próxima clase, ¿ya? Vamos a analizar a detalle, ¿ya? La formación o la composición de la membrana eritrocitaria. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver su membrana de glóbulos rojos, cómo está conformado. Tendrá lípidos, tendrá proteínas, qué composición tendrá esos lípidos, esas proteínas, en qué parte de la estructura de la célula están puestas, ¿no? Y de igual manera vamos a ver algunas alteraciones morfológicas de los eritrocitos, ¿no? Esto puede deberse a alguna enfermedad, alguna patología. En la parte final esta de la formación de eritrocitos, les comentaba que algunos glóbulos rojos pueden presentar formas de una gota, de media luna o formas estrelladas, ¿no? A eso más o menos me refiero cuando digo morfología de los hematíes. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase, con más calma, ¿no? Hoy lo importante es que ustedes hayan aprendido cómo se forma ese glóbulo rojo a partir de la stem cell. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a quedar acá. He tratado de resumir lo más que he podido para que ustedes lo puedan entender. Es un tema un poco engorroso, ¿ya? Intervención de muchas cosas. Y para que ustedes puedan entenderlo bien, lo he resumido de esa manera. Muy bien. Entonces, nos vemos el día martes, ¿no? Con ustedes en la clase de teoría. Sí, doctor. Ya, muy bien. Gracias por su asistencia. Entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.